chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al área de historia. Hoy hablaremos sobre las crisis en las colonias españolas. Para esto debemos conocer cuáles fueron las causas por las que se da esta crisis. A inicios del siglo XVIII, la corona española comenzó a tener problemas. Algunas guerras, el paso de la dinastía Habsburgo a la dinastía Borbón, que tendrá gran impacto a toda América. Entonces, ¿por qué es que se da esta crisis? Primero, por la imposibilidad del gobierno metropolitano para seguir controlando eficazmente sus colonias. Segundo, porque al ser las colonias desatendidas, las mismas colonias empezaron a crecer por sí solas, es decir, tendrán más autonomía en su economía, en su política, su sociedad. Y como tercera causa tenemos la autosuficiencia defensiva y la presión de otras potencias europeas. Vamos a detenernos en este último punto. España había dejado de ser una potencia europea y estaba muy atrasada a comparación de Francia e Inglaterra. Es por ello que el rey Borbón, Carlos III, decide implementar una serie de reformas que serán conocidas como las reformas borbónicas. Pero, ¿cuál era el fin de estas reformas? ¿Qué era una reforma? Pues las reformas fueron un conjunto de modificaciones estructurales en todos los ámbitos que se dieron a lo largo del siglo XVIII. Algunas de ellas, como la ampliación y la reorganización de la fuerza militar, la subdivisión del territorio, la reorganización del comercio, la expulsión de los jesuitas del continente americano, descentralización del cobro de los impuestos. El fin de estas reformas era superar el atraso económico, modernizar algunas instituciones y, sobre todo, recuperar el control de las colonias americanas que habían tenido la potestad de tener autosuficiencia. Sin embargo, esas reformas no fueron bien vistas por la sociedad del virreinato peruano. Va a haber un gran descontento social, sobre todo de los indígenas, de los criollos americanos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América. Sobre todo ellos se van a sentir muy descontentos, muy insatisfechos con lo que está haciendo la corona española mediante estas reformas. Entonces, aquí van a destacar dos personajes y dos rebeliones o levantamientos sumamente importantes. El primer personaje es Túpac Amaru con la llamada Gran Rebelión, que irá en contra de la reforma de la alcabala y los impuestos. El segundo personaje es Túpac Katari, quien lideró la rebelión aymara. Ninguno de los dos tuvo éxito. Fueron sosegados por los ejércitos de la corona española, pero sin embargo son muestra del descontento que existió. Ahora bien, ¿en qué contexto sucede la crisis de dominación? Para empezar, las revoluciones que acabamos de ver, que se producen cuando los sectores dominantes, es decir, los criollos peninsulares, tienen dificultades para continuar ejerciendo su poder. ¿Su poder en qué? En las audiencias, que eran las audiencias, eran como actualmente son las Cortes Supremas de Justicia. Ya no tienen el poder de controlar la audiencia, no tenían poder en su propio territorio. Entonces esto lo ven mal y empiezan a formarse una crisis. Amplia participación de la población. El rechazo al orden vigente se manifiesta en la participación de un sector amplio de la población. La violencia. En toda revolución se ejerce algún tipo de violencia. En el caso de la rebelión de Túpac Amaru, la rebelión se inicia cuando Túpac Amaru ordena asesinar al corregidor. La sustitución de las autoridades. Las acciones culminan con la destitución de las autoridades del viejo orden.
Esto es importante porque en las dos rebeliones se ve que hay esa sustitución de las autoridades. La capacidad para ejercer el poder. Los revolucionarios poseen los recursos para imponerse definitivamente sobre las fuerzas. Entonces, la construcción de un nuevo orden. Los revolucionarios triunfantes emprenden la transformación de los aspectos centrales de la sociedad. Aspectos como la eliminación del pago de impuestos, que no tenían por qué pagarlos. La eliminación de la alcabala, que con la reforma creció del 4% al 6%. Es decir, si pagabas 12 soles, ahora vas a pagar 25 soles. Y entonces, ¿por qué se da esta crisis? Porque en la política económica, los españoles se dedicaron solo a extraer la riqueza que había en América, es decir, la mina de Potosí, donde se extraía plata, los españoles solo se dedicaron a extraer esas pequeñas mercancías o muestras y se olvidaron de organizar la economía local. Luego, el crecimiento de la población, donde tuvo que crearse los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Nueva Granada es lo que ahora conocemos como Ecuador y Río de la Plata ahora es Argentina. Se crea también una gran demanda de mercancías como cacao, tabaco, añil, que España no producía y por lo tanto no tenía de dónde abastecer a toda la población del virreinato peruano. Esta será la razón por la que tuvo que reorganizar su economía. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Así que muchas gracias. Nos vamos a ver en la próxima.